Creo que comparto de forma ajena este dolor de que es tener que cortarles las palabras con cosas tan interesantes que ustedes tienen. Tenemos alrededor de 20 preguntas del público, con lo cual es muy difícil, por supuesto, tratar de sintetizar, y sobre todo ustedes con tanta información y tanto análisis, 20 minutos considero que es realmente muy, pero muy tirano, pero no tenemos más tiempo, lamentablemente. Es por ello que lo que le propongo, porque de las 20 preguntas hay prácticamente el 90% que responden a las mismas inquietudes, diría logística y política agrícola y económica, con lo cual le voy a hacer una o dos preguntas a cada uno con respecto al aspecto logístico, luego vamos a encarar la parte política y por último hay dos preguntas que son totalmente fuera de, que se pueden directamente no clasificar en estos dos subpaneles. Así que en primer lugar, Carlos, una preguntita. Este año hubo, por ejemplo, en Pará un nuevo complejo portuario, ¿no?, de Bunge, 60.000 toneladas, ¿no?, cargadas este año. Se estiman 2,5 millones de toneladas el año que viene. Hay unas nuevas malterías también en Brasil, ¿no?, Cooperativa Agroindustrial, Petrópolis, otro grupo. Hay inversiones en Brasil a nivel de industrial, hay inversiones a nivel logístico portuario, pero para poder llegar a procesar esa mercadería o a ponerla en el puerto se necesita el transporte interno, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos hoy desde el punto de vista de las concesiones de ferrovías? ¿Cómo estamos en lo que es el transporte, el escoamento de logística a nivel de Brasil? Y la pregunta que todo el mundo plantea es, con una soja 45, 50 reales la saca, y un maíz a 10, 11 en Sorriso, en Mato Grosso, ¿cómo se puede sembrar este año en Brasil tanto soja como maíz? Los números no dan, o el costo de producción que nosotros siempre vemos realmente no es correcto, o ustedes están teniendo quizá más subsidio de lo que se dice. ¿Cómo es la cosa? No, en la práctica más subsidios, no. Subsidios son un poco más, es un subsidio directo para la venta. Claro que tenés una tasa de interés por debajo de la tasa de referencia, Selic se llama en Brasil, es un subsidio. Tenés a través de la tasa de interés, tenés una tasa de interés real negativa por debajo de la inflación, y el subsidio directo, que es pagar teóricamente el flete a esas regiones, entre esas regiones distantes y los puertos. En lo que se refiere a la logística, el 30% en general de las obras pensando en rutas, ferrovías y puertos están retrasadas, de manera general. El horizonte para que se terminen esas obras está entre 6 y 8 años en las cuentas de las constructoras que están trabajando en esos procesos, y las concesiones en algunos casos están muy retrasadas. Lo peor de todo es, sin duda, es en ferrovías. Precios de ahora. El arco norte que mostré en el mapa y en donde está el proyecto de Bunge y de muchos otros, las cosas están un poco mejor porque son proyectos del sector privado que ya fueron autorizados. Entonces probablemente no hubo, en un universo de tiempo mucho más corto, hablando 4 o 5 años, estaremos sacando entre 20 a 22 millones de toneladas ya por esos puertos del norte, que hace una parte hidroviaria por río hasta el modal de salida del puerto. Eso tiende a mejorar a mediano y largo plazo. En Brasil, según vos. Esa es la cuestión. A este nivel de precios me parece interesante para todos nosotros, que todos nosotros recordemos, es que una soja a 9 por bushel y un trigo, no hay ganancia en ningún lugar del planeta, no solo Brasil y Argentina. En Brasil no es posible, no, en ningún lado es posible con esos niveles de precio. El agricultor lo que va a hacer es va a quemar la grasa acumulada en los últimos buenos 5 años de precios. No va a parar de sembrar. Ese proceso de avanzar en Brasil es muy grande, de compra de tierras, valorización. La tierra en Brasil, la hectárea de 2003 para acá aumentó el 308%. Tenemos áreas hoy en día en el oeste de Paraná, en grandes tierras agrícolas, que cuestan $30.000 la hectárea. Es del Middle East de Estados Unidos eso. Entonces la tierra barata en Brasil está en un proceso final, estamos llegando a un proceso final.
la soja a 53 o 50, como se dice, reales la saca, todavía debemos destacar que algunas regiones de Brasil todavía hay margen de lucro, que es la parte sur con puertos cercanos, o en Bahía, donde también tienes un puerto que está cerca, pero si vas hacia adentro del país, si estás en el cerrado brasileño, está o en el costo o por debajo de la línea de costo. Y se completa la renta del productor y se completa el costo. Se mencionó el tema de la carga de insectos, la carga de... ¿Cómo es el tema del almacenaje en silo bolsa? Nunca se vendió tanto silo bolsa en Brasil como en el 2013 y el 2014. Yo soy consultor de la mayor empresa de silo bolsa de Brasil y la estimación es que este año es una venta a 8 millones de toneladas entre bolsas y maquinarias, tractores. Brasil, ¿qué va a hacer con respecto a esa evolución? El PCA va a solucionar una cuestión de 5 años, un problema de 5 años para adelante, y estoy seguro que lo mismo que pasó con el Modern Frota, el PCA se convertirá en un programa permanente. Entonces son 5.000 millones de reales, 2.000 millones de dólares al año, se debe seguir concediendo hasta que el país tenga capacidad de stock. El gran complicador de la logística en Brasil es interesante. El mayor problema no es el puerto. Tenemos muchos problemas, pero el problema es que no hay almacenamiento en el interior. Entonces comprimís todo en las rutas, en los puertos, en un periodo muy corto de tiempo. El problema es almacenamiento. Empieza el almacenamiento y termina el puerto. Muchas gracias, muy linda tu presentación, como la de todos, ¿no? Y la verdad que lo que llama la atención cuando vos hablás del Uruguay es realmente la impresionante evolución que tuvo la capacidad de almacenaje en Uruguay en estos últimos años. Realmente no hay países en el mundo, más allá de otros países, tienen ratios de 2,5 como Estados Unidos, pero si vos ves en estos últimos años, Estados Unidos no creció, por supuesto, ya tenía la estática, ¿no? Pero Uruguay creció de una manera muy grande en estos últimos años. Entonces, la primera pregunta es decir, ¿cómo hicieron? ¿Es 100% privado? ¿A nivel público hubo alguna ayuda, a nivel, qué sé yo, como la tasa de ayuda? Y la última es con respecto a el proyecto del puerto de agua profunda. El tema que justamente pregunta al público es ¿qué impacto va a tener esa nueva terminal en la producción en Uruguay? En primer lugar, en 1970 el Ministerio de Agricultura y Pesca, a través del Plan Nacional de Silos, desarrolla, al igual que la Junta Nacional de Granos Argentina, un proyecto de cambio de la bolsa al silo. Qué increíble, ¿no? Cambio de la bolsa al silo. Pero de la bolsa al silo. Y ese plan, de desarrollo, llega un momento en que se da por terminado y ya se considera que el mercado privado está suficientemente maduro y entonces se retira el Estado y esa inercia continúa. Esa inercia continúa y se potencia con el aumento entonces de la producción, que como explicábamos hoy a través de situaciones en Argentina, situaciones en Uruguay, situaciones de precios, se potencia la producción en Uruguay y empieza la inversión en silos por privados que, de acuerdo a lo que nosotros tenemos estimado por la inercia, va a crecer alrededor de 500.000 toneladas más en la medida en que, porque hay obras hoy en marcha, ¿no? ¿Verdad? Entonces eso va a hacer que va a haber todavía mayor capacidad de almacenaje que esperamos entonces nivelarla con una mayor producción, ¿no? Perfecto. Respecto a la segunda pregunta... No tengo cucaracha, pero me están apurando mal. Así está bien. Respecto a la segunda pregunta, es como la pregunta Luzda, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es decir, la realización del puerto de aguas profundas es obviamente, creo que es necesario, es decir, puede ser muy eficiente, pero te diría que todavía está en pañales esa idea. Hablar sobre el puerto de agua profunda es hablar sobre, digamos,
tirar una carta que no está totalmente jugada. Muchas gracias. Gustavo, hablando de Paraguay, logística realmente no tiene nada que envidiarle a Estados Unidos, o en realidad dentro de lo que es América Latina tiene una estructura logística que escapa a lo que es Brasil, lo que es la Argentina, lo que es también Uruguay. Es decir, ustedes tienen más del 90% de la soja por waterway, ¿no? por vía fluvial. Entonces es muy importante eso. Ahora, la pregunta que te hago, tiene más de 30 terminales granaleras, ¿no? en Paraguay, pero ustedes están un poco dependientes siempre de la interconexión justamente de reembarques, justamente de lo que es Nueva Palmira y Rosario. ¿Cómo vivís eso cuando vos tenés que hacer un load en un barco y tenés el problema del transporte interno en Paraguay? Y quizá no sé si existe algún problema a veces tanto en puertos argentinos o uruguayos. No quiero, por supuesto, es un tema muy delicado, no te quiero comprometer, pero... pero es así, Leandro, la verdad que no tenés limitaciones desde la originación hasta el embarque. O sea, la verdad, salvo lo que comenté de malos caminos. Me parece, voy un poco, digamos, aguas arriba. Camiones hay y muchos. Lo que hay es malos caminos que generan congestión. Ahí tenés una primera limitación. Cuando llegás a puerto, tenés todos los puertos desde el río Paraguay, de Concepción abajo hasta Asunción o pasando Asunción, porque se han instalado, digamos, cualquier cantidad de fábricas, eso también lo sabíamos. La dependencia es aguas abajo cuando llegás a hacer, digamos, el transporte de barcaza, cuando tenés que completar carga en Rosario y en Palmira. Ese es el cuello de botella. Y navegar el río hay que ser un profesional. Muy profesional, claro. Termina política, 5 minutitos y terminamos. Una pregunta, Carlos, que te hace el público, y sinceramente comparto, porque una pregunta que te iba a hacer también. Bueno, estamos a 2 semanas de elecciones, por supuesto, es algo casi inevitable, y sabiendo que más de 18.000 millones de reales, ¿no? de apoyo de comercialización en Brasil, una política crediticia rural, una política de tasas de interés bonificada por el Tesoro. Bueno, Brasil tiene una política agrícola sin lugar a dudas, contrariamente a la Argentina, ¿no? Y muy similar a la de Europa o a la de Estados Unidos, de apoyo hacia la producción. La pregunta es la siguiente: el 5 de octubre y 2 semanas después, ¿ese tipo de política pública puede llegar a cambiar si es Dilma, Marina o Aécio? Es decir, esos 3 candidatos, es decir, esa política es independiente de los candidatos o es una política pública que existe en Brasil a nivel de Estado, o cada candidato tiene ya una manera de cómo los candidatos encaran el campo en Brasil, el agronegocio, sabiendo la importancia que tiene el agronegocio en Brasil? Perfecto. Aécio Neves probablemente no debe pasar a la segunda vuelta, es lo que indican las encuestas, aunque haya una enorme equivocación en las encuestas. Ya estamos muy cerca y es un candidato sin duda predilecto del agronegocio. Tiene una visión, un proyecto muy grande que viene desde el gobierno de Fernando Henrique, que fue el pilar de esta nueva política agrícola en Brasil. Brasil no tiene política agrícola, tiene el plan Zafra, que cambia un poco de dirección para hacia allá o para acá, pero cuando me decís, en comparación con otras situaciones como la propia Argentina, podemos decir que hay una estructura de política que creo, estoy seguro, será materia entre Dilma y Marina. Hay diferencias. Los agricultores la detestan a Dilma y también la detestan a Marina. Es algo en común. Todos no quisieran ver a ninguna de las 2 mujeres en el poder. No por el hecho de que son mujeres. Están seguras que Dilma va a seguir dando enormes aportes de inversiones, etcétera, y por otro lado tienen el miedo que Marina no lo haga, que termine reduciendo un poco ese apoyo. Ella dice que no, tuvo que volver atrás en los medios sobre qué piensa sobre el agronegocio, siendo que es a favor del biocombustibles, es posible convivir el medio ambiente con la agricultura, pero hay un gran miedo por parte de los agricultores con la candidatura de Marina, sin duda. Y van las 2 a la segunda vuelta, y lo que nosotros personalmente estamos viendo es que si la diferencia porcentual es razonablemente alta, 10 puntos porcentuales, probablemente Marina se junte con PSDB, AS, y el conjunto de fuerzas será a favor del agronegocio y el agronegocio votará a Marina. Un éxito a nivel de coordinación público-privada, parece que los uruguayos saben trabajar en todo caso entre el sector privado y público.
El año 2012-2013 fue muy difícil, Fusario, un problema de calidad, Sí. un farmer selling muy avanzado. Y yo recuerdo los uruguayos que estaban en Argelia diciendo no se preocupen, los contratos los vamos a respetar. Decime un poco, ¿cómo, sobre todo para la Argentina, qué mensaje es eso? ¿Cómo hacen ustedes para laburar en conjunto, así, en mesas redondas? ¿Y cómo es la relación entre la parte pública y privada en Uruguay? Capaz que porque somos una aldea, una pequeña tribu. No, en realidad yo creo que es parte de la política el hecho de cómo encarás. O sea, el Estado, por lo menos en los últimos años, o por lo menos en la política de este ministro, encara la política, o sea, es socio de la producción. Claro. No es no estamos ahí para pegar el martillazo, sino, es decir, somos socios en la producción. Nosotros queremos, de alguna manera buscamos la forma de ayudar para que ese producto llegue a destino y tenga el mejor retorno posible. Y ahí recién nos asociamos. Se parece un poco en sentido a Paraguay, porque este año, y corregime Gustavo si me equivoco, hubo una ley que se votó este año en el Parlamento paraguayo sobre el tema de cooperación público-privada y justamente un gobierno que interviene poco, está bien, pero a la vez interviene eficazmente, ¿no? En el sentido, le da un cuadro. Contame rápidamente eso. La alianza pública-privada es una emprendimiento que arranca con Cartés. Y la verdad que es una buena iniciativa y ha tenido muy buena respuesta por parte del empresariado privado. La verdad que me parece que hay ejemplos en distintos niveles, a nivel energético, a nivel eléctrico. Recuerden ustedes lo que significa la producción eléctrica en Paraguay con las dos represas importantes que tiene, con la ampliación en las mismas que se va a producir a la brevedad, y todo eso se arranca en esta alianza pública-privada que está muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Quedaron dos preguntas en el tintero, espero que les voy a ver quién. Bueno, después las preguntaré y las mandaré por mail. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Leandro Pierbattisti e integrantes del panel. Vamos ahora, llegando al mediodía, a poner la carne en la parrilla, y para ello invitamos a tocar el tema de perspectivas de mercado de carnes a Víctor Tonelli, que se vaya acercando al estrado mientras lo presento brevemente. Víctor Tonelli es licenciado en Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, consultor privado en el área de ganados y carnes, productor ganadero en la zona de la Cuenca del Salado, miembro del Comité de Asuntos Agrarios del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, ex director fundador de Carne Hereford de Argentina y Carne Hereford de Uruguay, fundador y expresidente de Nutrite Sociedad Anónima, la empresa frigorífica que lanzó al mercado argentino la primera marca con carne, las Lilas. Presidente en dos oportunidades de la Asociación Argentina de la Industria de Carnes, director fundador de la Asociación Argentina de Brangus, director de la Asociación Argentina de Producción Animal y director de otras entidades de la producción. Y le damos la bienvenida a Víctor Tonelli, Agrotendencias. Muy bien, muchas gracias.